Hola Acuario, bienvenido al Elí Astral, Tarot para mejorar tu vida. Vamos a hacer tu lectura de la semana. Vamos a ver tu energía, tu mensaje angelical, dinero, trabajo, amor y tu limpieza, ¿ok? Te queremos mucho y te invitamos a suscribirte abajo a la derecha para que siempre pues estés pendiente recibiendo nuestros mensajes, por eso activa la campanita y para que apoyes nuestro refugio animal. Tu energía durante esta semana va a estar dada por el Rey de Oros. No, o sea, en términos económicos te siento conquistando, te siento tomando decisiones bastante inteligentes durante los próximos días. ¿Quién como tú? Me dicen. O sea, definitivamente vas a estar en una posición de liderazgo y vas a estar como el rey Midas. En lo que tú pongas el ojo, eso va a dar fruto, eso va a salir adelante, eso va a progresar. Entonces quiero que lo internalices muy bien y que realmente creas que esta energía de este rey de oros pues va a estar contigo. También puede representar la ayuda económica que una persona te quiera ofrecer o entregar en los próximos días, ¿vale? Entonces recuerda, esta semana tu carta es el Rey de Oros. Bueno, veamos tu mensaje angelical y hoy el arcángel Ariel te dice: reflexiona sobre tu actual trabajo. Pregúntate si en el trabajo que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración, o si solo estás allí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor. Mira que es bien interesante porque te está diciendo que algunos de ustedes están en negocios o en trabajos que no quieren, pero simplemente por la sensación de carencia, cuando realmente deben asumir su actitud de rey de oros. Por eso escribe ya mismo en los comentarios: soy abundancia, ¿sí? Porque cuando tú lo decretas, cuando tú lo escribes, cuando tú haces día a día estos como ejercicios, lo que haces es enviarle señales por allá al astral y eso se empieza a ejecutar en este plano físico, en este plano material, de una forma como más consistente, ¿ok? Bueno. Recuerda que esta lectura es general, toma únicamente lo que resuene. Si algo no es para ti, suéltalo. Y si quieres una lectura privada, en mi primer comentario y descripción está mi contacto. Recuerda entonces escribir: soy abundancia. Tus números de la suerte para esta semana son el número 68, el número 2 y el número 63, 63, ¿ok? Entonces, pues te vas a apropiar de él, ¿sí? Porque va a ser un número bien importante. Por allá están mis gatitos. Y bueno, vamos a ver qué más nos quieren decir a través de el tarot. Esta semana busca tréboles, me dicen. Tréboles y esencia de canela. ¡Wow! No, mira, la carta del emperador vuelve y como recalca todo eso, ¿no? Que es una semana donde tienes que necesariamente empoderarte y tomar una decisión que te permita retomar el control en la parte económica de tu vida. Me dice: no eres feliz con lo que estás haciendo, no te sientes pleno, no te sientes realizado y realmente no te estás dando tu lugar, ¿sí? Veo que algunos de ustedes, no todos claro está, tienen como relaciones bien conflictivas de pronto con sus jefes y o con colegas. Y eso ha hecho que como la autoestima y en ese sentido como el rendimiento baje. Entonces es súper importante en los próximos días
que aprendas a darte tu lugar. Me dice, hazte respetar, hazte dar tu lugar. No permitas que todo el tiempo la gente pase por encima de ti. Veo que cuando hagas eso, esta semana podría llegar un cambio súper radical. Y mira que sí, veo que algunos de ustedes los veo como renunciando o diciendo ya no me aguanto aquí. La carta de la muerte nos indica este cambio radical o puede ser que cambies de actitud en el trabajo y esto haga que la gente te respete un poco más y que no se meta ya contigo. Y es un cambio positivo. Mira que te está diciendo date tu lugar y el cambio realmente será positivo. Me alegra realmente esto. El caballo de bastos me indica que se aproxima una especie de viaje para ustedes y es un viaje que se hará pronto, sí, es un viaje que la verdad no va a ser a tanto a largo plazo. Es como si alguno fuera a decir ya no me aguanto más aquí, voy a renunciar o voy a cambiar de actividad, me voy a ir lejos un tiempo o voy a hacer algo totalmente diferente. Lo que quiera que seas, que hagas, mira que te va realmente a ayudar mucho, ¿sí? Vamos a ver la parte sentimental. Veamos qué te aconsejan tus maestros. Recuerda que es una lectura general y que si quieres una lectura donde se separen solteros y conexiones, puedes ir al especial amor. Bueno, en cuanto a temas de amor, la maestra Freya te dice fases y ciclos. Hay un principio dentro de cada final. Las ilusiones son reveladas y liberadas. Mira que yo siento que hay una situación, o bueno, es lo que me dicen, hay una situación en la cual Acuario no estaba viendo la realidad tal y como era, ¿sí? Y a veces nos pasa esto, ¿no? Que maquillamos a las personas, que a pesar de que desde un inicio uno ve como todas las banderas rojas de que de pronto una persona o una situación no es lo que uno espera, pues uno es como que trata de amoldarlo, ¿sí? De maquillarlo, de acomodarlo para que se vea más lindo ese monstruo que hay. Y mira que esto siento que le pasó a algunos de ustedes con alguien, sí, que de repente y había una persona que de entrada daba señales de ser agresivo o agresiva, de ser infiel, de ser irrespetuoso, de no ser responsable, y fue como que tú le maquillaste, le pusiste una careta para que se viera más lindo o más linda de lo que en verdad era. Y ahora pues digamos que ya te has dado cuenta realmente de quién es, y lógicamente están saliendo o van a salir a la luz personas o situaciones que te demuestran que esta persona tiene unos comportamientos pues muy de bajo astral, ¿sí? Entonces pues tenlo presente. La carta de el 7 de copas me dice que has estado con muchísima ansiedad por cierto tema, que realmente has estado como pensando mucho en una persona, o puede ser que esta persona esté pensando en ti. Sí, mira, esta carta es la carta de la fantasía y de la ilusión. Te hiciste muchos planes en la cabeza con alguien, te hiciste o te construiste toda una vida, todo un Disneyland del amor por allá en tu corazoncito, y esta persona pues no ha resultado ser ni la mitad de lo que tú te merecías. Ahora estás arrepentido o arrepentida, me dice la carta del colgado, y estás como muy reflexivo, meditando sobre todo lo que ha pasado, y así te veo en los próximos días. Entonces quieren que realmente, primero que todo, le bajes a la ansiedad por este tema sentimental. Segundo, te des cuenta de que afortunadamente ya es un ciclo que se está cerrando en tu vida.
esta persona, mira que esta persona tampoco es que sea tan mala. Siento que es alguien más bien a quien que necesita pasar un tiempo solo o sola porque necesita ajustar cosas en su vida para no seguir lastimando a otros. Sí, yo te recomiendo la verdad que te alejes de él o ella, al menos por un tiempo. Esta es una carta de la tregua y que de pronto, si en el futuro pues esta persona regresa a ti, te encuentre con menos ansiedad. Siento que es como si hubieses estado mendigando amor, mendigando atención, cuando pues esto no debería ser de esta manera, ¿sí? Uno debería esperar a que la gente le dé las cosas a voluntad, tiempo, cariño, afecto, atención y no estar mendigando. Entonces ya sabes, dale un espacio, dale un tiempo, tómate esta tregua para ti mismo, dedícate a sanar esta fase y dedícate a sanar esa necesidad de siempre tener a alguien que te esté dando atención. Esta persona puede ser de signo Virgo, Aries, un Escorpio, Leo o Piscis. Y vamos a ver qué letras podría tener en su nombre. Mira, esta persona puede tener una S, una C, una D, una M o una J. Esta letra puede ser parte del inicio, el final o estar en el medio en cualquier posición del nombre, el apellido o la forma como le dicen a él a ella. Recuerda quédate ahorita en la limpieza energética súper corta y luego de ello ve a tu ascendente. Si no conoces tu ascendente, te aconsejo que escuches Tauro. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario y compartir este video. Bendigo la vida de la persona que está escuchando este audio hasta el final. Bendigo cada paso que vaya a dar, cada minuto, cada hora, cada segundo. Decreto que será en abundancia, en bendición, en prosperidad, en crecimiento en cada área de su vida. Limpiamos en este momento con un rayo violeta cada célula, cada parte de su energía y decretamos que todo fluye para bien, que todo fluye para mejor, que todos los días la persona que nos está escuchando encuentra mejores posibilidades tanto en la salud, en el dinero, en la familia, en sus relaciones interpersonales. Decretamos en este momento que la abundancia, que la felicidad, que la paz, que el amor, que la armonía le acompañan siempre. Además, decretamos que todos los sueños que esa persona ponga en este momento en manos del universo y tengan buenas intenciones, siempre respeten el libre albedrío, se harán realidad. Decretamos en este momento que hay una protección especial de los arcángeles, de los ángeles, en especial del arcángel San Miguel, sobre quien nos está escuchando y sobre todas las personas que ama y que le aman. Decretamos que el arcángel Metatrón organiza energéticamente cada parte de su ser. Te invitamos a compartir este video, darle like y dejarnos un comentario. Bendiciones.